Como es sabido, Colombia es una nación rica en diversidad. Encontramos distintas razas, etnias y grupos sociales a lo largo y ancho del país. Precisamente uno de estos grupos étnicos es el de la cultura cancuamo, quienes habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta y en su mayoría al norte del departamento del Cesar, a pocos minutos de la capital del departamento, Valledupar. Su concentración se ha extendido en la parte norte del departamento, ubicándose en los corregimientos de Atanque, Chemesquemena y Guatapurí. Sin embargo, debido al paso del tiempo y las invasiones territoriales y la interacción con otras culturas, ha despertado en ellos la necesidad de mantener su cultura en la forma más tradicional posible, pese que en algunos momentos se han sentido discriminados y rechazados por muchos que, aunque dicen sentirse orgullosos de la diversidad y riqueza cultural del país, demuestran lo contrario en la realidad. A raíz de esto y del ejercicio de mantener su cultura, se han valido de algunos recursos audiovisuales trabajados en la biblioteca de Atanque, Cesar. Ser bibliotecario nace de ese gusto por la lectura. Por tanto, la primera formación es esa lectura del mundo que te hacen los mayores y esa lectura que tener un padre que es docente te da a raíz de leer los libros de pedagogía que guardaba él en su pequeña biblioteca. La formación para llegar a ser bibliotecario de la comunidad implicó hacer parte de la Comisión de Educación, hacer parte de la Comisión de Comunicaciones y tener personas mayores que te hablaban de la oralidad, de la escritura y del tema cultural dentro de la etnia y dentro de la comunidad. ¿Me puedes explicar cómo ayudas a tu comunidad a través de tu labor como bibliotecario? Bueno, el rol que desempeño es importante y implica un poco estar muy pendiente de la comunidad. Implica saber sus necesidades en cuanto al tema de lectura, en cuanto al tema de la articulación con el modelo educativo propio y las diferentes temáticas que se puedan tratar dentro de la comunidad. Eso implica estar pendiente del tema de comunicaciones y se ayuda a la comunidad ofreciéndole las herramientas como el libro, como el internet, como otras herramientas que a través de una biblioteca, siendo un centro de memoria y siendo un lugar ideal para el intercambio generacional, se convierte en esa herramienta potenciadora de muchas de las actividades que se realizaban antes en la comunidad y que pues, aunque se realizaban por ejemplo en Cancún o así en otros espacios, poco a poco justamente la biblioteca toma ese espacio, pero para llevar a los chicos o para iniciar a los chicos a que lleguen a ese otro espacio, que es la oralidad, que es la biblioteca de nuestros mayores y que es visitar esos sitios especiales. Yo me la sueño de 2 pisos, que tenga más juegos para jugar, que tenga más libros, que tenga más lámparas, abanicos, que tenga un poquito que tenga, por ejemplo, elementos electrónicos para jugar, por ejemplo, tablets. También que tuviera cosas más de nosotros, que tuviéramos un propio salón para tocar los instrumentos cancuamos y no sé, como que a llamar la atención de otros niños. Anteriormente hablando, me comentabas acerca de los proyectos que buscan rescatar la cultura cancuama a la cual pertenecen. ¿Puedes profundizar un poco acerca de cómo se desempeñan estos proyectos? Bueno, yo creo que más que rescatar es revitalizar. Nosotros suponemos que nuestra cultura nunca estuvo perdida, pero sentimos que a raíz de la violencia, a raíz del tema de la conquista, a raíz de todo ese tema se fue debilitando parte de esa, o estaba escondida ya. Entonces, como biblioteca nos corresponde ser ese espacio que ayuda a revitalizar la cultura. Entonces, a través de esos proyectos buscamos ser ese puente de intercambio generacional entre niños, los adultos y los ancianos. Cuando estábamos hace 10 años, hace 20 años, con la época de la violencia, esos espacios se cortaron.
El abuelo utilizaba la noche, la tarde para contar sus historias, y a raíz de ese cambio abrupto no teníamos libertad de movimiento. Los padres tuvieron que separar a los niños, enviarlos a la ciudad. Entonces nosotros queremos tender puentes, queremos que la biblioteca se convierta como en ese espacio donde se aglomera diferentes saberes, y no solamente se conservan como si fuera especie de un museo, sino que se vive a través de la construcción de nuevos conocimientos a partir de esos. Un sabio decía en algún momento que muchas de las razones por las que muchas personas hacen prácticas en Atanques o hacen investigaciones es porque es un resumen de Colombia, es una diversidad. Habemos indígenas, blancos, negros, mestizos. Dolmatov hizo un gran estudio, Rachel Dolmatov hizo un gran estudio en el tema antropológico en Atanques. Y eso dice mucho, o sea, lograr compaginar todos los pedacitos que conforman una comunidad es difícil, pero para el cancuamo, que es un poco mediador, que es el comunicador de la palabra dulce, que es heredero de toda esa sabiduría ancestral, pues a pesar del reto, logramos convivir. Nosotros en ningún momento creemos que la biblioteca está como ese espacio solamente exclusivo para los cancuamos, sino que es a través de un diálogo, un sincretismo que se vive, porque si ves allá hay iglesias católicas, las principales fiestas son las fiestas del sol y están juntamente solapadas con las fiestas del Corpus Christi. Obviamente la iglesia siempre hizo una estrategia de borrar la cultura a través de la imposición de nuevas fechas encima del calendario ancestral. Pero en vez de lograr cambiar eso, logró avivar y logró que a través de un sincretismo único que existe en esas fiestas se conserven esas tradiciones y esos sitios especiales por ya más de 100 o 200 años. ¿Alguna vez has hecho un papel de mediador entre la cultura cancuama y otras culturas? ¿Te ha tocado ese papel? Yo siento que el ejercicio se hace a diario. Nosotros estamos siempre tratando de llevar el mensaje que se nos encomendó de guardianes del corazón del mundo, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y tenemos que aprender de esto, de usar la herramienta, de usar la cámara, de usar el Twitter, de usar la tecnología, porque se nos mandó un mensaje, se nos envió acá. O sea, nuestro propósito es ser guardianes de ese espacio, de ese territorio sagrado. Y entendemos que ese espacio, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, hace parte de un complejo más grande que traspasa las fronteras de nosotros. Es la ciénaga, es el mar, es el desierto. Y mientras siga esa misión en manos de nosotros, tenemos que también llevar ese mensaje a las personas que no son indígenas para que también cuiden ese territorio. Colombia es un país que no se entiende en su diversidad. ¿Eres vallenato? Sí. Que aunque, por ejemplo, las personas de Valledupar se sientan orgullosas y en el festival coloquen la fotico del indio y tengan los tres poporos como un símbolo,
Cuando el indígena viene acá y está en la ciudad, se siente ese despotismo con que se nos mira, y a veces eso causa fricciones, porque listo, estamos orgullosos de esos indígenas para mostrar la diversidad cuando viene un extranjero a visitarnos, pero cuando es la hora de comer al lado de él, cuando es la hora de sentarse, por ejemplo, nosotros traemos frecuentemente a niños acá a eventos, y cuando es la hora de sentarse donde ese indio, sientes que te miran, que te condicionan, que te prejuzgan, que tienen un imaginario del ser indígena como algo malo, como la vergüenza del país. Entonces eso causa a veces fricciones, pero cuando uno es orgulloso de lo que es, de lo que siente, y cuando quiere formar a unos niños que igual que uno se sientan orgullosos de lo que son, uno siente que el trabajo cobra sentido. Okay. Me mencionabas antes que la religión a veces ha sido motivo también de choques. ¿Me puedes comentar un poco más acerca de eso? Bueno, indiscutiblemente la religión fue desde el principio una forma de castración del tema cultural, porque desde un catecismo te dicen que es pagano, que no es pagano, que tus costumbres, cuando vienes con un fósforo, prendes una cancura, un sitio tradicional, un sitio cultural del pueblo, y demuestras que tu Dios es más poderoso que el de la cultura que estás tratando de opacar, te das cuenta que lo religioso finalmente fue una estrategia desde los capuchinos, con los arhuacos, con los cancuamos, y muy recientemente con las iglesias cristianas. Sientes que a diferencia de lo que pueden mostrar nuestros mamos, de que podemos convivir siendo diferentes, sientes que la iglesia solamente defiende una sola verdad, y una verdad absoluta. Entonces, en esa verdad absoluta a veces no caben los pensamientos indígenas, cuando al final te das cuenta que son muy parecidos, de amar al prójimo, de lo comunitario, del amor por la naturaleza, de finalmente cuidar, lo mismo que dice la iglesia de cuidar tu cuerpo, es cuidar la tierra. No es solamente una analogía, no es solamente una comparación, no es una metáfora, sino que es real. Si tú no cuidas el planeta en el que vives, pues no va a quedar para más nadie. Soulless ha venido trabajando arduamente como un mediador para lograr que los jóvenes y niños pertenecientes a este proyecto se sientan orgullosos de su cultura y aún así no se queden detenidos en el tiempo y estén a la vanguardia de lo que pueden lograr para mantener las tradiciones de sus ancestros, utilizando recursos como la radio, videos documentales, el uso de las páginas web y demás herramientas tecnológicas. Esta es solo una pequeña muestra de lo que han logrado.